Hola chicos, física 122.6 y último, digamos, de este breve paso por el magnetismo y el electromagnetismo. Esto no ha sido casi ni abrir la puerta. Es el principio, es un aquello de decir, pues trata de eso. Bueno, pero luego ya sabes que ¿eh? Muchos años de estudio podrías estar estudiando esto y de hecho es el objetivo de muchas carreras de ingenierías, etcétera. Te animo a ellas, son emocionantísimas. A ver si llegas a emular al famoso inventor Tesla, de una vida apasionante que puedes encontrar en el Google y que hoy está dando todavía nombre, han cogido su nombre para proyectos muy interesantes y que parece que van por buen camino, del coche eléctrico y de otros lanzamientos tecnológicos. Bien, dice, la corriente continua, ya sabemos que se mueve siempre en el conductor en el mismo sentido. Por ejemplo, de izquierda a derecha, ¿eh? En el sentido de las agujas del reloj. Mientras que la corriente alterna se mueve primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda, y viene a ser como el movimiento de un resorte que vibra de un lado a otro, o de un lado y a otro de un punto determinado. Ejemplo, que sería pues un péndulo. Vibra, este sería el punto determinado y vibra hacia uno y hacia otro, hacia uno y hacia otro. Esto sería lo más parecido, comparativamente a la corriente alterna. Si se desea obtener corriente continua, a partir de corriente alterna, que lo habíamos conseguido en el vídeo anterior con nuestro alternador, hay que rectificarla. Esta palabra es la que tendremos que quedarnos en este vídeo. Rectificar. Ficar, hacer recta. La corriente alterna que sabíamos que tenía esta gráfica, clic, clac, con esta curva sinusoide o sinusoidal. Decíamos que en el primer, cuando la espira estaba de canto, intensidad cero, en cuanto iba ladeándose se apreciaba ya corriente dentro de ella, hacia el lado positivo, primero, según el giro, y llegado al cuarto de vuelta, que era cuando se ponía perpendicular al plano, es decir, con máxima inducción por parte del imán, y nos daba esta intensidad. Luego se iba girando hasta que llegaba otra vez a ponerse de canto, otra vez intensidad cero. Y luego, siguiendo en su vuelta, porque éramos nosotros los que le dábamos con una manivela, le proporcionábamos el movimiento, con una manivela, con agua o con lo que fuera, o con viento, pero éramos nosotros los que le dábamos la energía cinética, el movimiento para su rotación. Entonces ella empieza a generar corriente, pero al hacerlo por el otro lado, el lado inverso por el que lo hacía al principio, pues nos lo da en sentido contrario, dando pues la misma gráfica pero simétrica, en el otro lado todo aspecto negativo. Bueno, pues se trataría de que de alguna manera no traspasara a este barrio negativo, que se quedara ahí, en el barrio de lo positivo. A ver cómo podemos engañar a esa corriente que venía por aquí generada y ponerle una especie de trampilla, de decirle, verás tú, le vamos a preparar una trampa. Cuando venga, empiece a ir negativa, ¡cling!, le vamos a abrir una compuerta como a los toros. Cuando queremos que vaya por, les abrimos una puerta y ellos van o al agua regando. Queremos que no siga yendo por ahí, le abrimos un surco lateral, le ponemos una trampilla o una barrerita y entonces el agua va por otro sitio. ¿Se podría hacer lo mismo con esto? Sí, se puede, con un artilugio muy sencillo. Además, puedo explicártelo porque lo viví, lo fabriqué de pequeño en esas prácticas que te dije que tanto me habían entusiasmado y que no olvidaré jamás, en aquel cursillo de verano, fabricando desde cero, con chapas y eso sí, dirigido por profesores, claro, los motorcillos, las dinamos, etc. Bueno, pues una forma de rectificar la corriente alterna producida consiste en conectar
los conductores terminales, donde termina la bobina, por supuesto, aquí te tienes que imaginar ya, no algo tan endeble como una espira de cobre que se va a estar ahí doblando y tambaleando, no. Esto está unido, pues, lógicamente, a un soporte, a un eje que no haga contacto en ningún momento con las espiras ni con la cuestión eléctrica, que este eje estaría sujeto aquí pues por una ranura donde pueda libremente girar, igual que aquí, otro soporte, para que el eje que llevaría por dentro o asociado de la forma que no roce con esto los terminales, y lo mismo que en el experimento anterior donde producíamos corriente alterna, a cada terminal la hacíamos rozar con un anillo, bueno, por este anillo por supuesto pasa todo, pasa el eje también, porque el eje a lo mejor en vez de tener el apoyo aquí, mejor que se lo pusiéramos aquí, el eje, el apoyo, bueno, para que esté ahí apoyado el eje. A este terminal le poníamos un anillo para que lo fuera rozando constantemente por el interior. Y de este anillo luego nosotros ya nos preocupábamos de sacar el contacto unido al anillo, para que fuera al circuito que queremos generar. Bien, y lo mismo hacíamos con la otra punta de la bobina. En vez de hacérsela por aquí, se la vamos a hacer por aquí. Habríamos puesto otra bobina y esta sería ahora la que rozaría ahí con nuestro anillo. Es decir, ellas pasan rozando a los anillos. Un extremo a uno, otro extremo a otro. Y entonces obteníamos la corriente, aquella que al pasar por el galvanómetro nos iba indicando clink, 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 nos detectaba corrientes alternas cada vez que daba una vuelta completa. Pues bien, mira, esto queda rectificado o transformado ahora de la siguiente manera. A los dos cables, a los dos terminales, se les hace llegar hasta una pieza que nosotros poníamos corcho o madera, en la que se introducía el eje, lo traspasaba y volvía por aquí. Y con estos terminales de la bobina los pelábamos un poquito, más que pelarlos es quitarles el brillo. Les quitas el brillo porque están esmaltados. Entonces, si quieres hacer que hagan contacto, tienes que como rascar el barniz. La pinturita es como si estuvieran pintados de un color y tú sabes que dentro está el cobre, pues entonces con una lija, con una cuchillita, les vas quitando, les vas pelando el barniz que tienen aislante por fuera. Una vez pelado, entonces lo pones aquí encima del corcho. Uno aquí. Este sería el extremo pelado. Y el otro, lo mismo, se lo aplicas aquí. Es decir, ya tenemos encima de nuestro cilindro pequeño los dos terminales de la bobina. Bien, pues el corcho, por supuesto, no es conductor. Entonces yo, esta parte, fabrico una pieza de este tipo, tipo teja, que abarque casi la mitad, es decir, que sea casi semicírculo, pero sin llegar al casi, o sea, sin llegar al semicírculo. De metal conductor. Nosotros lo cogíamos de los casquillos de la bombilla, de una bombilla, que tenía aquí esto, aquí había como vidrio, etcétera, pues de este casquillo que es el latón delgadito, aunque claro, bucleado ya, hecho espira, la rosca famosa Edison que llaman, pues nosotros lo cortamos, bueno,
se rompía la bombilla, que eran bombillas fundidas, se quitaba esto, se partía, cogíamos chapa, la machacábamos bien, pam, 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 hasta dejarla lisita, lo más lisa, sin curvas ni nada, y con esta chapa luego la cortábamos y hacíamos nuestra teja. Dos tejas. Una teja la poníamos encima, encima del terminal, de un terminal, ¿ves? Ya la he colocado encima de un terminal de la bobina. Y la otra la poníamos por debajo, que no se tocaran las dos tejas nunca, para que estuviera encima de del otro terminal. Y para que no se desprendieran, pues las cogíamos aquí con un poquito de cinta aislante, con algo para que permanecieran apretadas al al cilindro de aislante, en este caso de corcho. Bueno, estas se llaman delgas. Este aparatito que recoge, que está llamado a recoger la corriente hecha por la bobina, lógicamente a estos aparatos de todo tipo que recogen algo, mira, los agujeros que hay en el suelo con rejas y que recogen el agua se llaman colectores. Colectar es recoger. Recolectar también es recoger, pero colectar es coger. Entonces a esta pieza se le llama el colector. Bien, entonces colocábamos luego fijas otras piezas que no recuerdo ahora muy bien de qué eran. En los motores reales ya hemos dicho que son de grafito. Esas barritas negras, etcétera, que son las famosas escobillas. Nosotros también las llamábamos escobillas, pero no recuerdo. Yo creo que eran de la misma chapa finita de latón. De la misma chapa finita de latón. Y las colocábamos aquí, puestas, clavadas o sujetas aquí, con un tornillito o con lo que fuera, de forma que, visto de canto, este es el colector, estas serían las delgas, mejor hechas, cuanto menos espacio hubiera entre ellas, mejor. Y estas chapas, que eran las que recogían las escobillas, las poníamos aquí, así, una y dos, rozando, de forma que nunca estuviera la misma delga rozando las dos. Es decir, si esto giraba así, entonces esta delga rozaría aquí, a esta escobilla, y la otra rozaría aquí, a la otra escobilla. Y cuando dieran la media vuelta, pues pasarían a hacer lo contrario. Esta pasaría a comunicar con esta escobilla y esta pasaría a comunicar con la otra escobilla. Y esto nos viene muy bien, ¿por qué? Porque en el momento en que una delga empieza a rozar con la otra escobilla, coincide con el momento en que la espira ha pasado de dar corriente en la parte positiva a dar en la parte negativa. Claro, como nosotros la mentimos y le decimos tú sigue dando corriente, pero luego cogemos y se lo conducimos la primera media vuelta por aquí y la segunda cuando va a hacer corriente contraria, ¿qué hacemos? Le pasamos de delga de forma que lo sigue haciendo en la misma dirección y ella sin enterarse. Y es que nosotros le hemos cambiado la recepción, pero sigue haciéndolo en la misma. Entonces toda la corriente la conduce por aquí, irá al circuito y sabemos que luego pues volvería por la otra escobilla a la espira para proporcionar la rotación de electrones o de cargas. Por supuesto, no podemos concebir esto como un manantial de cargas. No es un manantial de cargas.
no es que las cargas salgan de un sitio y venga más cargas inagotables, no. En un circuito, siempre que saques cargas a través de un conductor, tienes que reponerlas por otro sitio, es decir, tienes que cerrar el circuito en medio. En medio puedes colocar aparatos que sean visualizadores del sentido de la corriente, de su intensidad, puedes colocar aparatos qué sé yo, que produzcan calor por el efecto Joule, como sería una resistencia, puedes preparar incluso otro motorcillo que se mueva y proporcione corriente eléctrica, digo, energía cinética, y tú dirás, bueno, pero si la proporciona, se quedará sin ella. Bueno, los electrones habrán caído una carga, es decir, habrán perdido fuerza, habrán perdido una caída de voltaje, o que se llama, pero siguen yendo. ¿Por qué? Porque el circuito les llama, entrarán aquí sin fuerza y pasarán por aquí a recoger otra vez fuerza. Pero en fin, lo más importante era el truco que se le hace, de que cuando iba a empezar a darnos corriente por la otra delga, porque era esta la que traía, entonces la escobilla que la recoge por la rotación ha cambiado y sigue siendo la misma que recogió a la delga anterior. Es decir, la misma escobilla recoge la electricidad, la corriente que viene primero por uno y luego por otro. La misma será la que recoja la electricidad. ¿Y qué proporcionará? Pues mira, cuando llega la media vuelta que iba a pasar aquí, le cambiamos de delga y empieza como si fuera la misma. Clic. Aquí iba a pasar a la negativa, cambia la delga por la rotación y sigue haciendo la misma, y sigue haciendo la misma, y sigue haciendo la misma. Bueno, ya tenemos corriente continua. No es alterna. Es cierto, esta corriente continua se parece muy poco o nada a la corriente que proporciona una pila que es constante, rectilínea, siempre la misma en intensidad. No tiene que ver nada con esa. Esta va a saltitos. Es decir, va como a plom, 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 plom. Sí, siempre pegando, siempre en la misma dirección. Podemos decir que sí, que no es negativa, pero se la llama pulsante, energía continua pulsante. Corriente continua, no alterna, pero pulsante. Esto fueron los principios. Luego ya han venido otros sistemas de rectificar la corriente. Hoy tenemos, a ver si tengo yo aquí alguno de los cargadores de móvil. Sí, mira, un cargador de móvil normal y corriente. Pues esto hace las funciones de rectificador, es decir, te coge corriente alterna, que es la del enchufe de tu casa, y te la reduce, de voltaje, te la pasa de 220, 240, que va la de casa, pues a 5 voltios. A 5, de 220 a 5. Y te regula también la intensidad, es decir, es como una estrangulación de todos los amperios que querrían pasar por ahí, claro, si tú les dejaras pasar, solo a lo que necesite tu móvil para cargar, la pila de tu móvil, la pila de tu móvil que necesita corriente continua, y se la hace continua, se la rectifica, no solo se la rectifica, sino también que se la rebaja. Es decir, sería un reductor o transformador, que es así como se llama la variación de voltaje, y también, o sea, un transformador rectificador. Transformador reductor, reduce el voltaje, y al mismo tiempo rectificador. Todo esto ha sido posible, fijaros, por un invento fabuloso, que mira, yo me he quedado con el año en que parece que salió así, digamos, el transistor, en el año 48, que fue en el año que nací yo, por eso me acuerdo, que es un componente de material semiconductor. Cuando estudiamos
los materiales en función de la corriente, les dijimos, sois de dos clases, o conducís o no conducís la corriente. Conductores o aislantes, o dieléctricos, que se les llama también a los aislantes. Pero luego empezaron a hacer experimentos con otros cuerpos que conducían, pero muy poquito. Los semiconductores. O sea, conducen a medias. Bueno, pues ese a medias fueron encontrando distintas funciones. O sea, no solo conduce a medias, sino que podemos que lo conduzca a menos que medias. Es decir, que casi no lo conduzca, pero que conduzca algo. Podemos hacer, bueno, y con ese aparatito llamado el transistor, que hoy podríamos decir que es el protagonista de todos los aparatos electrónicos que existen. Hay transistores ya pequeñísimos, de nanotecnología, podríamos decir, que ya no van solos, sino que van integrados en circuitos con un montón de cosas, con resistencias, con otros transistores a tope. Y se logra hacer con ellos, pues, de todo. Con estos transistores logran amplificar la corriente, es decir, hacerla más amplia. Se lograrán también seguramente hacerlas de mayor longitud de onda, o sea, logran todo. Como se les utiliza también como osciladores, es decir, que permitan en un momento la corriente en un paso y luego en otra. Oiga, ¿solo que hace la alterna? Sí, pero con distintos periodos, con distintas funciones, etc. Luego también como conmutador, es decir, que sirvan pues como un interruptor que conmuta, que hace que la corriente pase de un sentido a que pase por el contrario. Y por último, como rectificador, que es lo que nos estaba a nosotros aquí interesando más. Los materiales, estos semiconductores, pues empezaron siendo el germanio, el silicio, acuérdate del Silicon Valley, porque fue precisamente el silicio, es el metal hermano, bueno, metaloide, hermano del carbono, de una cantidad de posibilidades de reacciones por su configuración electrónica, igual que el carbono, que ellos solos dan químicas enteras. El carbono dio la química de la vida y el silicio ha dado la química de la tecnología y de la informática, el silicio. También estaba por ahí muy metido el arseniuro de galio. Arseniuro de galio. En fin. También antiguamente y antes de que hubiera el transistor, se logró, durante las primeras etapas del florecimiento de la electricidad, rectificar la corriente gracias al efecto Edison o efecto termoiónico, que consistía en que en unas lámparas donde se había hecho el vacío se metía la corriente alterna, se la hacía pasar por un filamento, este filamento se ponía al rojo vivo y entonces por el efecto termoiónico, calor y iones, que también fue conocido y sigue siendo conocido como el efecto Edison, de aquel genio, supergenio, que te puedes meter en su biografía porque es impresionante. Bueno, pues desprendía, al estar al rojo, desprendía iones, y estos iones, cargados eléctricamente, eran cazados por un polo, eléctrico de distinto signo. De distinto signo. Ellos serían electrones desprendidos por el efecto termoiónico y eran cazados por aquí. Claro, como eran todos de signo negativo, esta corriente alterna que servía para calentar la resistencia dejaba de ser alterna y se convertía en continua a su paso por aquí, puesto que por aquí solo podían pasar los electrones hacia el ánodo o el cátodo, hacia el cátodo. El ánodo era el negativo, me parece, no pongo la mano en el fuego, pero bueno, lo puedes mirar. Estos son de mis lagunas memorísticas de siempre.
que no logré, me parece que era, o era K todo, que yo dije, K, que significa nada, K, nada, K todo era negativo. Entonces este sería, si no es el negativo, sería el ánodo. Bueno, ya me dirás si tengo razón o no. Y entonces se lograba ya, pues, corriente continua, siempre en la misma dirección, siempre en la misma dirección. Y estas lámparas, que cuando te asomabas por detrás de una radio que tenía tu madre en casa grandota, veías lámparas, pero dices tú, estas lámparas no dan luz, ¿eh? Son como bombillas, tienen por ahí muchas cosas, filamentitos, plaquitas dentro, pero no dan luz. Eran las lámparas diodo o válvulas, que se llamaban también, porque hacían el efecto válvula. ¿Qué es una válvula? Pues es un sistema, qué sé yo, pasa por aquí un fluido, entonces mientras empuje la trampilla abatible, la empuje en un lado, el fluido pasará. Pero si el fluido quiere retornar, entonces empujará la trampilla, la cerrará y ya no pasará. Esto es el efecto válvula. Una válvula es la que tienes en tu bicicleta. Permite que tú metas aire dentro, pero no permite que ese mismo aire que acabas de meter salga. Están las válvulas del corazón, que impiden el retroceso de la sangre, etc. Bueno, pues también a estas se las llamaba válvulas. Y hicieron mucho, fueron su época de esplendor, pues en la utilización en las radios, en la telefonía, en los telégrafos, en los primeros radares, en todo. Ahora, cuando nació el transistor, ya todas las válvulas, y automáticamente las radios empezaron a hacer así, de este tamaño, clin, 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 de año en año, el tamaño de las válvulas, de las radios iba haciendo más pequeños, hasta que vinieron los famosos transistores que nos los llevábamos en el bolsillo, todo esto. Me recuerda un poquito algo, pues, no sé, en la soldadura eléctrica. Al principio utilizábamos unos armatostes pesadísimos que eran prácticamente unos rectificadores, y porque había que coger la corriente alterna de la calle y hacerla continua y al mismo tiempo bajarla el voltaje, porque lo que se requiere en el sistema de soldar, en la estrategia de soldar, es que haya mucha intensidad, que haya un salto de agua enorme, con mucha masa de agua, que es lo que proporciona el calor por la ley de Joule, aunque hubiera poca altura, es decir, poco voltaje, es decir, como una presa que echa mucho agua a poca altura, pero cantidad de agua. Eso era. Bueno, pues estos cacharros que había que cargarlos en furgonetas si querías ir a soldar a un sitio determinado y que en los talleres siempre estaban por allí rondando y transportados sobre ruedas, hoy son unos aparatitos así, todo con sistemas de transistores electrónicos que hacen lo mismo. El soldador tiene que soldar allí en aquel balcón, pone la escalera, se pone el rectificador, el grupo que llaman ellos de soldadura, que se llamaba grupo antiguamente, hoy no sé cómo lo llamarán cuando son tan pequeñitos ya, pues se lo pone colgado con una correíta, sube sin peso, en la otra mano lleva el electrodo, por supuesto no se ha olvidado de su careta, para que los rayos del arco voltaico no le dañen la retina, que sería muy malo. Y sube y con mucha destreza, porque hay que ser muy diestro para soldar. Para soldar se requiere mucha maestría, sobre todo si tienes que soldar en vertical, es decir, soldar ahí dos hierros en vertical, y no digamos si tienes que soldarlos así. Dos vigas que están ahí y te han dicho, júntenlas ustedes, suéldelas. Entonces ya es el máximo. Para los que empezábamos o hacíamos las cosas fáciles, nos lo ponían abajo y decían, venga, suelde esto. Y aún así teníamos que tener cuidado. Muy interesante lo de la soldadura. En fin, pues mira, ya solo te digo, dice, este dispositivo de la figura, bueno, por aquí, por supuesto, vendrían los dos cables, como ya hemos dicho, al galvanómetro, y nos daría ya corriente continua, es decir, solo la aguja se movería solo en un sentido,
la aguja solo se movería en un sentido, pero eso sí, de forma pulsante. No se movería por el lado negativo ya, se movería por el lado positivo, pero pulsante, que es nuestra corriente continua. El dispositivo este se llama magneto. Apúntatelo. Esto es un magneto. Y es similar al que llevan las bicicletas para producir corriente eléctrica. Es decir, normalmente lo llamamos dinamo. Pues no es una dinamo, es un magneto. Si el campo magnético no lo produce un imán permanente como aquí, sino un electroimán, es decir, que nosotros hubiéramos provisto aquí bobina con corriente continua que hiciera un polo y unidos los imanes exteriormente al paso de la bobina, por supuesto, que este también, con la otra bobina simétrica de esta, es decir, que va en sentido contrario, nos proporcionase el polo norte. Entonces, cuando no es un imán ni natural ni permanente, sino que es un electroimán, es cuando en vez de llamarse magneto, la llamamos dinamo. Pero hacen prácticamente lo mismo. Magneto o dinamo. ¿Qué hacen? Energía continua pulsante. Las magnetos y las dinamos son reversibles. ¿Qué significa reversibles? Que ellas te cogen magnetismo, te cogen electricidad, te fabrican electricidad y con ella te fabrican, del magnetismo te dan electricidad, un circuito eléctrico. Repito, y ponemos aquí ya un mínimo esquema. Las dinamos y los magnetos, ¿qué hacen? Con el magnetismo te dan electricidad. ¿Entendido? Con el magnetismo y con la energía cinética del movimiento que le proporcionamos nosotros. Es decir, mediante el magnetismo más la energía cinética que le damos, ella nos da electricidad. Bueno, pues son reversibles. Es decir, podemos entrar no desde aquí, sino entrar desde aquí. ¿Qué significa? Que si tú tienes electricidad y se lo das a esta maquinita, que era dinamo o magnético, o magneto, ella, con esa electricidad que tú le das, sí, a través del mismo colector y todo, llegará aquí y hacer un campo magnético. Dentro de este otro campo magnético te producirá energía cinética o movimiento. En este caso, movimiento de rotación. Lo acabas de convertir de dinamo y de magneto, lo acabas de convertir en un motor. Un motor de corriente continua, que los hay. Hay motorcillos que funcionan con corriente continua. Sería este tipo. Normalmente suelen ser de baja potencia. También los hay de un poquito más potente. Yo recuerdo que conseguí uno en un mercadillo ambulante, un motor de corriente continua, una cosa así ya, y la quería para ponerlo a trabajar al revés. Yo le quería dar energía cinética con un ¿cómo se dice? Aerogenerador, muy rarillo, a lo mejor algún día os hablo de él, que daba vueltas por el viento y yo quería recoger esa energía de esto y meterla
en un motor de corriente continua para que él me diera electricidad. Pero sí. Ahora, motores pequeñitos de corriente continua, pues supongo que hay muchos, todos. Algunos supongo que de los que se emplean para refrigerar las torres de los computadores de mesa, etcétera, es posible que sean de corriente continua, aunque también los hay de corriente alternada, aunque sean muy pequeñitos. ¿Eh? En fin, te dice, en resumen, una especie de resumen que te voy a leer el resumen porque suelen ser resumen muy pensados, donde todas las palabras dicen lo que quieren decir. Dice, los alternadores son, los primeros que estudiamos en el vídeo anterior, dice, son generadores de corriente alterna. Alternador produce corriente alterna, producida al moverse unas espiras o bobinas dentro de un campo magnético. Las pilas y las baterías son generadores, bueno, no es lo mismo pila que batería, ya diremos por qué. Las pilas son generadores de corriente continua producida a expensas de la energía química desarrollada en una transformación química que sucede en el interior de la pila. La pila solo es un conjunto de dos sustancias químicas que van a reaccionar cuando tú se lo permitas, abriendo el circuito, y ellas te proporcionarán electrones. Tú los meterás por un conductor y dirás, ¡hala! Ya tengo corriente eléctrica. Muy bien. Las dinamos, que son estas, siempre que tengan las dinamos, siempre que fuera un electroimán, el inductor, son generadores de corriente continua pulsante, obtenida al girar unas espiras. Claro, ya te puedes imaginar un artilugio donde no solo sea una espira, sino que sean muchas espiras. O bobinas, es decir, ya bobinas como carretes de hilo, pero de hilo de cobre, es decir, de espiras, dentro de un campo magnético producido por un electroimán en este caso, debido al conmutador que le cambiaba la procedencia, se la destinaba por distinto sitio cada media vuelta, o por el mismo sitio cada media vuelta. En vez de soltarlo como en el alternador, lo hacía aquí con este sistema de las delgas que abarcaban la mitad del colector. Las dinamos actúan debido al conmutador terminal de los extremos de las espiras. El anillo dice partido en dos. Antes era un anillo que daba la vuelta entera y ahora considera que las delgas son como un solo anillo partido en dos partes. Como si fuera un tubo, pero que lo hemos partido por la mitad. Las dinamos actúan como motores. Las dinamos y magnetos actúan como motores si les aplicamos una corriente continua exterior donde a las escobillas se lo damos la corriente por las escobillas que rozan el conmutador de los semianillos o delgas. En este caso, la corriente eléctrica exterior se transforma en mecánica, en energía cinética, en el motor. En el caso anterior, era la energía mecánica nuestra, la de nuestra manivela o la del aerogenerador, etcétera, la que era a través de las fuerzas magnéticas inducidas, la transformábamos en energía eléctrica. En el caso anterior, la energía mecánica que hacía mover las espiras o bobinas dentro del cuerpo magnético se transforma en energía eléctrica. Por este motivo hemos dicho que estas máquinas, dinamos y magnetos, son reversibles. Y aquí acaba pues nuestra lección facilita, sencillita, del magnetismo y del electromagnetismo. Ojalá sea la primera losa que hayamos puesto bien asentada, bien entendida, para que a partir de ahí tú hagas con esos cimientos, hagas un edificio completo. No me importará si tú te vas a acordar dónde cogiste la primera losa. Es igual. Lo que estaré muy orgulloso es de que tú sobre esta primera losa hayas luego sido capaz de hacer pues unos estudios de magnetismo. Bueno, chicos, como decía por ahí, ha sido un placer. Espero que no haya sido un aburrimiento. Hasta luego.